separados. ¿Listo? Entonces, va a ser de la siguiente manera. Entonces, este está quieto. Bueno, espere que empiece a grabar para que la explicación quede grabada. O bueno, si no llega a grabar, yo cuelgo una de las grabaciones que hice en la semana para la gente que no pudo entrar. Lo puede. Ah, no, ya empezó. Listo. Entonces, este es para los que van a ver el video después. El tema de hoy de física es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el sonido que transmite un carro en velocidad y alguien lo escucha cuando pasa por el lado de uno. Y ese sonido suena y pasó el carro para allá. A veces uno no puede ser que uno esté quieto. Si uno va en un carro manejando con el vidrio abajo, y pasa la tractomula por el lado también rápido, también uno escucha ese sonido. ¿Listo? Los que lo han percibido saben más o menos de qué estoy hablando. ¿Sí lo han escuchado? Alcen la mano si lo han escuchado. Sí, claro. Cuando ustedes van en el carro y les pasa un carro a toda velocidad, ¿cierto? Este sonido se llama efecto Doppler. Entonces, póngale cuidado. Este va a ser el receptor que está en la estación D1 de Transmilenio. Ah, no, F14. Y este es el D1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer de cuenta que el carro viene así. Y va a pasar primero por este receptor y después el otro. Entonces viene el sonido lejos. Cuando llega a este, aumenta el sonido. Y aquí vuelve a bajar. Y aquí, mientras este lo escuchó bajito, este lo escuchó alto, este lo escucha bajito. Acá está alto para este. Pero este lo escucha bajito. ¿Por qué? Porque para este está lejos. Entonces sería y pasa de largo. Ese sonido se llama efecto Doppler. Cuando el sonido, en la fórmula que les voy a explicar ahorita, viene lejos del carro y está acercándose al receptor, en la fórmula, cuando se acerca el sonido, en la fórmula va a ser positivo. ¿Listo? Y cuando es lejos, ejemplo, para aquí este se acerca, sería positivo. Pero para este, en el mismo instante que los dos lo escuchan, para este es negativo, porque está lejos. Para este sería positivo porque para este es cerquita, pero para el que está lejos sería negativo. ¿Listo? Voy a volver a compartir la pantalla. Y les voy a explicar la fórmula matemática de la frecuencia y por qué uno va a escuchar la frecuencia más bajita y el otro la va a escuchar mucho más alta. ¿Listo? Entonces voy a volver a compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta hasta ahí de qué sería el efecto Doppler? ¿Alguien no me entendió el ejemplo? ¿O ya bien, profe, captaron qué es el efecto Doppler? Ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Listo. Hola. Por allá se apareció alguien. Buenos días. Saluda. Y está con luz. Solo sonrió. Solo se acercó. Listo, creo que ya está compartiendo pantalla. Pero ya le... Listo, entonces, porfa, me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Ajá. Lo vemos Nada, a usted, todavía profe. no, profe. No. Bueno, es que debe ser que todavía está cargando. Ahí ya, profe. ¿Ya me pueden Ya, ver ya. la pantalla? Ya. Listo. Sí, señor. Entonces, sonido. Entonces, cuando vean la fórmula matemática que yo tengo encerrada en un cuadro rojo, la FR sería la frecuencia del receptor. ¿Listo? Puede ser receptor 1, que sería el hombre, o receptor 2, que sería la mujer. ¿Listo? Para cada uno se tiene que plantear una fórmula distinta. ¿Listo? No pueden meter los dos receptores en una misma fórmula porque ambos están escuchando algo distinto.
Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el receptor hombre, que sería el primero, o sea, el del D1, cuando lo escucha primero. Entonces viene el Transmilenio lejos, viene súper lejos, pasa por el lado, o sea, pasa al frente, y cuando pasa se empieza a alejar el carro. ¿Listo? Entonces, la fórmula sería, la frecuencia del receptor 1, que sería el hombre, es igual a la frecuencia de la fuente. ¿Cuál es la fuente? El carro, el que está produciendo el sonido. Ese sería la fuente. ¿Listo? Ese sería la fuente. El que produce el carro del motor. Entonces, la frecuencia de la fuente emisora, entonces frecuencia del emisor, que sería el carro, es por la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido siempre va a ser la misma. Siempre. Eso es una constante. Para todas las fórmulas va a ser igual, que es de 340. Más adelante yo se las tengo copiadas. Ahorita hacemos un ejemplo con números. Entonces ahí les pongo velocidad del sonido 340 metros sobre segundo. Entonces, esa siempre va a ser la misma. Entonces, frecuencia del receptor es igual a la fuente, la frecuencia de la fuente. Si se acerca el carro, si se está acercando el sonido, entonces la frecuencia va a ser alta. Entonces el signo sería positivo. Y más la velocidad del receptor. Entonces, yo les decía que podían haber dos formas. Una, que el receptor esté quieto. El ejemplo del Transmilenio. Entonces, la persona está esperando quieto en la estación y pasa el Transmilenio. ¡Rum! Y pasó a toda. Pero la otra puede ser que usted vaya en movimiento también, que es el ejemplo del carro que yo les daba a ustedes. Ustedes van en un carro manejando, entonces uno ya no está quieto, sino también va con una velocidad. Y pasó el camión también por el lado a toda velocidad. ¡Rum! Y pasó a toda. Entonces, eso quiere decir que puede ser que la velocidad del receptor sea cero cuando está quieto, porque la velocidad está quieto, entonces la velocidad es cero, o usted puede ir en un carro y que pase por el lado, es decir, que usted está en movimiento, la velocidad puede ser, un ejemplo, 30 metros por segundo cuadrado, que es la velocidad con la que usted va dentro del carro. Entonces eso depende si está quieto o en movimiento, la velocidad pues ahí varía. Entonces, sobre la velocidad del sonido, entonces, si nosotros pusimos el signo positivo arriba porque se está acercando el sonido del carro al receptor, abajo tenemos que cambiar el signo. Es decir, si arriba es positivo, abajo es negativo. Entonces, si arriba pusimos positivo, entonces abajo sería menos la velocidad del emisor, que sería la velocidad con la que lleva el carro. ¿Listo? Yo todos esos valores los doy. Entonces, lo único que tenemos que hallar es la frecuencia con la que escucha cada uno de los dos receptores. ¿Listo? Otro ejemplo podría ser que el sonido del carro está quieto, o sea, alguien está arreglando el carro en la calle y tiene el capó abierto y está arreglando el motor y tienen el motor prendido y su merced pasó en bicicleta o en una moto a toda velocidad. ¡Rum! Se pasó. También uno puede ser que la fuente emisora del sonido esté quieta y el que esté en movimiento sea el receptor. Entonces ya vamos a hacer todos esos ejemplos. Lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces yo digo que va una persona en una moto que se mueve hacia donde va la flecha. ¿Listo? Entonces va en la moto, va hacia adelante y esa persona se está moviendo en la moto a 30 metros sobre segundos cuadrados, que es la velocidad que tiene el receptor. La fuente, que sería el puntico negro que tengo ahí con las líneas rojas, la fuente está prendida. Es el ejemplo que les estoy poniendo. El carro está quieto. Entonces, como el carro está quieto, la velocidad de la fuente, o sea, del carro, es cero, que era lo que yo les decía. Puede ser que están arreglando el carro en la calle y lo tienen quieto y tienen el carro prendido. Entonces,
se van a imaginar una persona que va en la moto, se acerca al carro que están arreglando, entonces la velocidad de ese carro es 0 porque está quieto, pero sí está produciendo un sonido porque tiene prendido el carro. Entonces la frecuencia con la que el carro está enviando el sonido es de 430 Hz. De 430. La velocidad del sonido, que serían las líneas rojas, es de 340 metros sobre segundo. Ese valor siempre va a ser el mismo, siempre, siempre. Entonces aquí les puse la fórmula, la vamos a hallar. Entonces, la frecuencia del receptor, es decir, del que va en la moto, la frecuencia del que va en la moto, es igual a la frecuencia de la fuente emisora, es decir, del que está produciendo el sonido, que en este caso sería el carro que están arreglando, que tiene el capó abierto. La frecuencia, esa frecuencia sería de 430 Hz, pero ahorita la ponemos en la fórmula. Hasta ahora la estamos identificando. Por la velocidad del sonido, que siempre va a ser la misma. Entonces, como la moto se está acercando a la fuente, entonces yo les decía, si se acerca, es positiva. Si se acerca. Entonces, como se está acercando, se pone el signo más. ¿Listos? ¿Lo ven ahí? Ahí tengo el signo positivo. Más la velocidad del receptor. Como el que va en la moto, que es el receptor, sí está en movimiento, entonces la velocidad sería 30 metros sobre segundo. Entonces, ahí sería la primera parte de arriba. La velocidad del sonido, que va a ser la misma, siempre va a ser la misma, pero entonces yo les decía, si pusimos el signo positivo arriba, abajo inmediatamente ponemos el signo negativo. Menos la velocidad del emisor, pero el emisor está quieto, que sería el carro, la fuente emisora. Entonces la velocidad ahí sería 0. Entonces vamos a poner los valores que yo puse arriba dentro de la fórmula. Entonces tenemos la velocidad del receptor, que sería el señor que va en la moto, es igual a la frecuencia que emite el carro que están arreglando en la calle. Entonces ahí yo se las di, que es de 430 Hz. Ahí se las puse, 430 Hz. Entonces abro paréntesis. Cuando uno abre paréntesis es porque está multiplicando por la velocidad del sonido, que siempre va a ser la misma, 340 metros sobre segundos. Entonces yo les decía, la moto se acerca, entonces el signo es positivo, más 30 metros sobre segundo, que es la velocidad del receptor. ¿Cuál es la velocidad del receptor? 30. El que va en la moto. Y la moto va a 30 metros. 30 metros, muy bien, por allá me ayudaron. 30 metros sobre segundo. Por eso pongo una línea ahí larga. Sobre el sonido, la velocidad va a poner, que sería 340 siempre, menos la velocidad del emisor. Pero recuerdan que el emisor, que es el carro, está quieto porque le están arreglando el motor. Entonces ahí ya uno hace el cálculo matemático. Suma, resta, multiplicación y 340 más 30 sería 370. Entonces arriba quedaría 370. Sobre 340 menos 0. Eso da 340. Entonces dividimos. Entonces tenemos. Si tienen una calculadora ahí a la mano, me ayuda. Entonces tenemos 340 más 30 metros sobre segundo, que era el señor de la moto. Eso da 370. Dividido 340 menos 0, eso es 340, entonces divido 340, eso me da 1.0882 y bueno, un reguero de números. Entonces tenemos ese resultado y lo multiplicamos por la frecuencia que lleva el sonido que está soltando el carro. Eso es 430, entonces multiplicamos 1.08, 430. Eso nos da 467.9. Entonces, la persona en la moto escucha la frecuencia a 467.9. Si se dan cuenta, la frecuencia que tenía el carro, que está quieto, es de 430. Pero entonces si vieron que como se acerca la persona al carro,
aumentó la frecuencia. ¿Sí vio que sí aumenta? Yo les decía, si se acerca la frecuencia aumenta. Vea que aumentó, ya no es 430, sino lo escuchó a 467. Es decir, que efectivamente sí se aumentó la frecuencia. ¿Listo? Eso es cuando hay solo un receptor un receptor que escucha y una fuente que envía el sonido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo otro. Cuando hay dos receptores, que era el ejemplo del Transmilenio. Entonces vamos a hacer el ejemplo del Transmilenio. Entonces el receptor 1 está en la estación de 1 y el receptor 2 está esperando el F14. Y viene el Transmilenio a toda velocidad. Cuando pasa el Transmilenio totalmente al lado por el receptor 1, al mismo tiempo el receptor 2 está escuchando otra cosa. Entonces tienen que, de aquí en adelante, cada vez que alguien les ponga un ejercicio en el ICFES o los que quieran entrar a la universidad, o un trabajo que yo voy a dejar de tareita, tienen que tener en cuenta que cuando hay dos receptores, la frecuencia se toma cuando el primer receptor escucha. Entonces, cuando el primer receptor escucha, el receptor 2 es algo distinto, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, viene el Transmilenio a toda velocidad y pasa por el receptor 1. Entonces, ahí escucha el sonido alto. Y empieza a desplazarse el Transmilenio para el receptor 2. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, el receptor 2 se equivocó de estación. Entonces, ay, bueno, yo necesitaba en el D1 y estoy en el H14, entonces le tocó correr para llegar a la siguiente estación. Eso quiere decir que el receptor 2, vea la flecha morada, le tocó desplazarse a la otra estación donde tenía que llegar y ese receptor va a 15 metros sobre segundo. Ahorita lo explico con los conitos para que me lo entiendan, lo voy a explicar primero matemáticamente. Entonces, pasó el Transmilenio por el receptor 1. Entonces, para el receptor 1, ¿cómo sería? Entonces, aquí tengo. El receptor 1 sí está quieto, es 0, porque sí está en la estación que es. Entonces, sería de la siguiente manera. La frecuencia del receptor 1, es decir, lo que va a escuchar la primera persona, es igual a la fuente emisora, que sería el sonido del Transmilenio, por la velocidad del sonido, que siempre va a ser la misma, pero entonces como pasó por el lado y empezó a alejar al Transmilenio para llegar al receptor 2, el sonido empieza a alejar. Entonces, como el sonido se empieza a alejar, para que llegue al receptor 2, el signo es negativo, que se aleja el Transmilenio, porque hay dos receptores. Si solo hubiera uno, entonces, como se está acercando el Transmilenio, el receptor 1 sería positivo, pero como hay dos, es al mismo tiempo que escucha tanto el receptor 1 y el receptor 2. Entonces, cuando pasa por el lado, lo que escucha el receptor 1 es que se aleja el sonido hacia el receptor 2. Entonces, como se aleja el sonido, sería negativo. Menos la velocidad del receptor, pero está quieto, entonces la velocidad del receptor sería 0. Sobre la velocidad del sonido, que va a ser la misma, pero entonces, si puse negativo arriba, abajo pongo positivo. Ya les dije, si pusieron arriba positivo, cambian el signo abajo. Si pusieron en negativo arriba, cambian el signo abajo. Entonces, como arriba es negativo, abajo sería positivo. Más la velocidad del emisor. En este caso, sí va moviéndose el Transmilenio. Ya no está quieto como en el caso anterior. La frecuencia 1 es igual a la fuente de frecuencia emisora, que sería 400 Hz, que también se las puse ahí. Siempre les voy a dar ese valor. Ustedes no lo tienen que hallar. Yo se la doy. Frecuencia del emisor por, abro paréntesis, velocidad del sonido, que es la misma, 340, perdón, menos, ya habíamos dicho que se aleja, entonces menos la velocidad del receptor, pero el receptor está quieto, entonces menos 0, sobre
la velocidad del sonido, perdón, la velocidad del sonido, más la velocidad que lleva la fuente emisora, pero entonces el Transmilenio sí va moviéndose y va a 30 metros sobre segundo, entonces más 30 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos todos esos números y hacemos lo mismo que hicimos ahorita, sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces sería de la siguiente manera. Eso es igual a 400 Hz, que sería la fuente emisora, entonces reemplazo ahí, por 340 menos 0, entonces aquí puse 340, abajo sería 440, 300 más 30, eso da 370, aquí la puse acá abajo, dividido 340, dividido 370, entonces 340 dividido 370, 91. Eso es 0. Y ese resultado lo multiplico por 400 Hz, que sería la fuente del sonido. Entonces, el resultado lo multiplico por 400. Eso es 367.5. Entonces, eso es lo que escucha el receptor 1 cuando el receptor 2 escucha al mismo tiempo. Porque en este caso los dos tienen que escucharse al mismo tiempo. Entonces ahora vamos a llamar a la frecuencia del receptor 2 a ver si es cierto que mientras uno se le alejó el sonido, el otro se acerca. Vamos a ver si es verdad. Entonces el segundo sería la frecuencia del receptor 2, que sería la persona que le tocó correr porque se equivocó de estación. Entonces la frecuencia R2 es igual a la frecuencia emisora por la velocidad del sonido, que es la misma, 340, aquí se las puse aquí abajito. Entonces, se le alejó el sonido, que mientras que al 1 que fue negativo, al receptor 2, como se están acercando, se pone positivo. Entonces, mientras a uno se le alejó, arriba en la fórmula de arriba yo le puse negativo. Pero al receptor 2, como se le hace el sonido, le pongo positivo. Entonces, para el segundo sería positivo más la, pero ese receptor sí va corriendo, o sea que sí lleva velocidad de movimiento. Eso quiere decir que es de 15 metros sobre segundo. Aquí se la puse. Aquí se la puse también ahí abajito. Sobre, puse la línea, que la velocidad 340, puse positivo, abajo pongo negativo, menos la velocidad que lleva el Transmilenio, la fuente emisora, que sería 30 metros sobre segundo cuadrado. Y igual que los otros ejercicios, le ponemos matemática a esta vaina, sumo, resta, multiplicación y división. Entonces, arriba quedaría 340 más 15, eso da 355. Ahí se los puse la respuesta. Sobre 340 menos 30, eso es 310. Entonces ahí les puse 310. Pero todo eso está multiplicando la frecuencia que lleva el Transmilenio, que es de 400 Hz. Vea que para el receptor 1 como 2 es la misma frecuencia porque escuchan el mismo Transmilenio. Escuchan al tiempo, a uno se le acerca, al otro se le aleja. Vamos a ver si es cierto. Entonces, 355 dividido 310. Esto da 1.14. Pero yo les decía que eso se mantiene 400 Hz. Entonces multiplicamos esa respuesta por 400. 158. Entonces, vean qué curioso. Entonces, el receptor 1, que es el hombre que estaba quieto, a él se le empezó a alejar el sonido, que es de 367. ¿Bajó ¿sí o no bajó? Claro que bajó de 400. Pero como se le alejó, bajó. ¿Bajó a cuánto? A 367. Eso quiere decir que sí se le alejó el Transmilenio. Pero vea qué curioso. Al segundo, que se le acercaba el sonido al mismo tiempo, tendría que haber aumentado la frecuencia, ¿sí o no? Vea que sí aumentó. La frecuencia era de 400 y aumentó a 458. Eso quiere decir que sí aumentó la frecuencia. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos como tienen que realizar los ejercicios que yo le puse tarea. Solo le puse un ejercicio.
¿Listo? Esta vez no dejé tarea, solo dejé trabajo en clase, creo. Es un ejercicio, es un ejercicio muy parecido a este, al que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para poder explicar rápido lo que tienen que hacer en cálculo? Porque también es largo y se me va a acabar el tiempo. No. ¿Entendido, profe? ¿Preguntas? Listo, perfecto. Entonces pasemos directamente a cálculo, para no perder tiempo. Cálculo. Yo tengo cálculo. Listo. Recuerden que el cálculo, la última clase que tuvimos fueron funciones. Estábamos hablando de función 1 a 1, eso es función sobreyectiva, función biyectiva. Estamos hablando funciones, estamos hablando de las funciones. Entonces, el tema de hoy, seguimos hablando de funciones. Entonces, la función que vamos a ver hoy es la función logarítmica. Entonces, la función logarítmica, al igual que todas las demás funciones, se pueden graficar. Entonces, la función que vamos a graficar hoy o aprender a identificar, porque de pronto no nos va a alcanzar todo el tiempo, más rápido y corto posible. Voy a enseñar a graficar la manera rápida. No les voy a exigir la manera larga, porque no voy a explicarla toda, entonces la vamos a hacer de manera corta. Entonces, la manera corta de identificar una función logarítmica, ¿cuál es? Primero, que todas funciones, unos elementos en Y, el conjunto de partida, como en la función sobreyectiva y biyectiva. ¿Cuál era la otra? ¿Alguien me recuerda cómo es que se llamaba la otra función? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sobreyectiva, subyectiva, inyectiva. Sobreyectiva y biyectiva. Creo que eran esas tres. Entonces decíamos en este que había unos elementos de partida y unos elementos de llegada. Entonces, los elementos en la función logarítmica, los elementos de partida serían los elementos en X. Y los elementos de llegada serían los elementos en Y. Entonces, ¿se acuerdan que cuando dibujamos los dos conjuntos, yo les ponía los elementos X serían el partida y los elementos en Y yo les ponía F y entre paréntesis una X? ¿Sí se acuerdan? Entonces, sí. Eso quiere decir que hay elementos dentro de y f de X también es conocido como Y. Entonces, por eso los elementos de llegada sería Y. Entonces, para poder identificar en función logarítmica los elementos de partida también son conocidos como el dominio. Entonces, el dominio, que serían los elementos de partida, también son todos los números que se pueden ver en X, en la recta numérica. Todos los elementos que negativos y positivos. Y el rango, negativos y positivos. Todo lo que tiene que ver sobre el eje X. Y los elementos en Y, que sería el conjunto de llegada, también es conocido como el rango. Entonces, el rango son todos los números que van en el eje Y. Entonces, aquí podemos ver una función logarítmica. La función logarítmica siempre dentro de los elementos en X va a tener una sigla que se llama LOG. Eso se llama log, que sería de logaritmo. Y todos esos logaritmos van a estar acompañados de un número chiquitico, que les puse n, un número chiquitico. Entonces, cuando ustedes vean una función de esta manera y tenga una sigla log, ustedes dicen, uy, eso es una función logarítmica. Si no tiene log, ustedes dicen, ah, no, eso no es un logaritmo, eso no es función logarítmica. Es función, porque tiene Y y tiene X, elementos de partida y elementos de llegada. Pero no tiene log, entonces no es función logarítmica.
Si aparece log, ustedes dicen, ah, ese sí es un elemento de logaritmos. Entonces, eso es una función logarítmica. Entonces, cuando ustedes ven que tiene log, usted dice, eso es logaritmo, función logarítmica. Inmediatamente se tiene que registrar una curva como la ven ahí. Si no es una curva como esta, ustedes dicen, ah, eso está mal graficado. Eso está mal graficado. Entonces, como está mal graficado, ustedes dicen, eso no es logaritmo. Pero si aparece una curva, como ustedes la ven ahí en la gráfica, ustedes dicen, ah, eso sí es una función logarítmica. Esa curva se puede estar o más arriba, o más abajo, o corrida a la derecha, o corrida a la izquierda, o puede coger hacia o sea, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, es decir, cambiando de posición como si fuera un espejo, ¿sí? Es decir, la curva hacia el otro lado. Entonces, ustedes la pueden ver o por debajo del registro en X o por encima del registro en Y, o la curva hacia abajo o la curva hacia la izquierda. Pero tiene que verse esa curva. Si no se ve esa curva, es porque quedó mal graficada. ¿Listo? Entonces, el elemento de donde parte la curva, es decir, desde la parte de abajo empieza a subir, se empieza a ver la curva y se empieza a ir hacia el otro lado, tirando también hacia el infinito. Esa línea morada que ustedes ven ahí, que pasa por -2, eso sería el rango. ¿Se acuerda que yo les decía que el dominio, perdón, me equivoqué, la línea morada es el dominio. El dominio. Yo les decía que el dominio son todos los números que puede tomar X. Entonces, el dominio arrancaría en -2, que sería la línea morada. ¿Y termina en dónde? Entonces, como arrancó en -2, abajo en -2, vea, sube por -2, -2, empieza a subir y empieza a irse hasta el infinito. Entonces, como tiende al infinito, el dominio sería de -2 hasta el infinito. Yo lo pongo negativo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque les decía que la gráfica también podría ir hacia la izquierda, o sea, que la curva fuera hacia el otro lado. Entonces puede ir de -2 hasta el infinito, y si la gráfica estaría volteada para el otro lado, tendería de -2 hasta menos infinito. ¿Listo? ¿Entendido ahí? ¿Hasta ahí entendido de dónde salió el dominio? Sí, profe. Listo. El rango entonces ya sería la línea verde. El rango sería de 3.5 positivo y va a tender hacia abajo. Entonces arranca en 3.5 positivo y empieza a irse hacia abajo, hasta el infinito. Entonces el rango arranca de 3.5 hasta el infinito. También los puse negativos. ¿Por qué los puse negativos también? Porque también podríamos ver una gráfica que estaría hacia el otro lado, que también podría ser que arranque desde -3 hasta el infinito. Eso quiere decir que las gráficas ustedes la pueden ver en cualquier posición, o una curva hacia arriba, o una curva hacia abajo, o una curva hacia la derecha, o una curva hacia la izquierda. Lo importante que ustedes necesito que tengan en cuenta es que el dominio son los elementos que aparecen en X, que serían las dos líneas moradas, y el rango serían los elementos que están en Y, que serían las líneas verdes. ¿Listo? Vamos a ver, tengo 10 minutos. Vamos a ver si alcanzo a explicar la forma rápida de cómo se grafica esto. Si no, el trabajo que ustedes hagan, los ejercicios que dejé de trabajo en clase, no me van a hacer la gráfica rápida, sino me la van a hacer me van a hacer la gráfica rápida y no van a hacer el proceso largo, ¿listo? Entonces, para que no se vayan a preocupar, profe, no entendí el proceso largo. Tranquilos, solo me lo grafican desde la parte rápida. Entonces, antes de eso les voy a mostrar el ejemplo para que lo hagan de la forma rápida.
Entonces acá, pónganle cuidado a este ejemplo. El ejemplo que yo puse sería y igual al logaritmo de 3, si ve que yo les decía que el logaritmo va a tener un número chiquitico que acompaña la sigla log. Entonces eso quiere decir y igual al logaritmo de 3, abro paréntesis. ¿Qué quiere decir ese paréntesis? Multiplica. Que hay unos elementos que multiplica, correcto, y que acompañan a la X. O sea que la X no está sola. Hay unos elementos que acompañan esa X. ¿Cuáles elementos? Entonces, está el 2 que multiplica la X y el menos que está restando a la X. Entonces, todo esto que está en paréntesis, todo lo que está en paréntesis se le llama el dominio. Si ustedes ven aquí el número que acompaña a la X, que sería el 2, sería el comienzo del dominio. El comienzo del dominio. Entonces, como arrancan 2, vea la línea moradita en la gráfica, yo puse una línea en +2, porque el número que acompaña al 2 es positivo. Entonces, como el número que acompaña al 2 es positivo, yo puse una línea morada en X, vea X, en 2. Vea que pasa por X más 2. Perdón. Pasa X más 2. Entonces, vea que la línea morada pasa por X más 2. ¿Listo? ¿Hasta dónde va ese dominio? Hasta el infinito. Porque yo les decía, arranca siempre en 2, pero siempre va a tender al infinito. Entonces ya saben que el dominio va desde 2, que es el número que acompaña a la X, y va hasta el infinito. Entonces ahí se los puse, vea, ahí abajo puse. Dominio abierto porque arranca en 2 y va hasta el infinito. Entonces ya tenemos el rango, el dominio. El domingo arranca en 2 y va hasta el infinito. ¿Quién tiene el televisor prendido? Que le dé volumen. El rango. Mi corte está haciendo interferencia. Espera a ver cuál de todos los que está aquí es el que tiene el televisor prendido y los silencios. Que no los logro identificar. Ya, profe. Bueno, creo que ya. Aquí. Listo, entonces el rango, ustedes le dan un valor a X, un valor a X, entonces le pueden dar valores que estén por encima del rango, por encima de X igual a 0, es decir, no puede ser 0, entonces tienen que darle valores positivos. Yo le di valores positivos, le di valor 0.63, 1.26 y 1.63. Ustedes pueden darle el valor que quiera, pero tienen que ser por encima de 0. ¿Por qué por encima de 0? Porque cuando ustedes cogen una calculadora y le ponen logaritmo de 0, la calculadora le va a decir error. Entonces, como le da error, el logaritmo de 0 no existe. Si ustedes le sacan a un número negativo, el logaritmo también le va a decir error. Eso quiere decir que el dominio sí puede ser negativo y positivo. Lo que no puede ser es que el logaritmo sea negativo. Entonces, no le puede dar valores negativos al dominio, porque si su merced le dan valores negativos al dominio, sería error. Entonces, siempre le vamos a dar valores positivos. Entonces, como le vamos a dar valores positivos, ustedes escogen números positivos por encima de 0. Vea que yo ya no le puse 0, sino le puse 0,63. Eso quiere decir que ya está por encima de 0. Entonces, ustedes le dan 3 valores positivos que aumenten. Entonces, puede ser, ejemplo, puede ser 1, 2 y 3, o 2, 3 y 5. Números por encima de 0. Y los ubican en la recta numérica. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes lo que hacen es, ustedes sacan, un ejemplo, ustedes sacan logaritmo, le puso 1, digamos, le pusieron 1 a la X. Entonces, 2 por 1, 2. Menos 4 daría menos 2 negativo. ¿Sí o no?
Entonces ustedes dicen, ese no se puede hacer. Entonces le tiene que dar números más grandes. Entonces empezamos. Ya no le puedo dar 0, le puedo dar 1, 2. Ah, no, démosle 3 positivo. Vamos a ver si con X a 3 sí se puede hacer. Entonces, vamos a intentarlo con el número 3. 3 por 2, 6. Entonces, 6 menos 4, 2. Entonces, con el 2 sí lo podemos hacer porque el logaritmo de 2 positivo sí se puede hacer. Entonces, para poder hallar eso en la calculadora, ustedes lo que tienen que hacer es poner el número que les dio arriba, entre paréntesis, que sería 6. Ustedes ponen logaritmo de 6 en la calculadora y les va a arrojar un número. Y después van a dividirlo sobre el logaritmo de 3, que sería el número chiquitito. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Logaritmo de 6, yo tengo acá una calculadora. Logaritmo de 6 es 0.77. Y logaritmo de 3, entonces ese 0.77 lo voy a dividir por logaritmo de 3. Entonces, logaritmo de 3, eso da 0,44. Entonces, 0.77 dividido 0.44. Eso nos da 1.75. Entonces, si ustedes le dieron valor a 3, entonces cuando X vale 3, Y vale 1.75. Después le dieron valor a 4, entonces hacen lo mismo. 4 por 2, 8, menos 4, 4. Entonces le sacan logaritmo de 4 dividido logaritmo de 3 y ahí les sale el resultado de Y para 4. Y lo mismo van a hacer con el 5. Entonces 5 por 2, 10, menos 4, 6. Entonces logaritmo de 6 dividido logaritmo de 3. Y ahí le sale otro valor. Esos 3 valores en Y son los que van a ubicar en la recta numérica. Entonces les voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a mostrar mi pared. A ver si alcanzan a ver mi pared. Bueno, creo que ya me pueden ver. ¿Ven mi pared? Sí. Sí, Yo en mi señor. pared tengo la recta numérica. Recta numérica. Vean acá. Aparte de mi guitarra, obviamente. Entonces, tengo la recta numérica. ¿Listo? Ya sabemos que Ajá. toda gráfica del logaritmo va a ser una curva que vaya hacia allá. O puede ir hacia allá. O puede ir hacia abajo. Pero siempre se va a ver esa curva. ¿Listo? Entonces, el dominio son todos estos números que van acá. Es decir, si la curva arranca acá, el dominio sería este. Entonces el dominio sería un número negativo. ¿Listo? Si la curva arranca acá, el dominio sería un número positivo. ¿Listo? Si la curva ya no va hacia allá, sino va a arrancar así, vea, de para arriba, entonces el dominio iría acá hasta acá. Pero también puede arrancar acá. ¿Listo? ¿Entendió ahí? ¿Entendió ahí? Ahora vamos a hacer un ejemplo rápido con una hoja. Voy a ver si encuentro una hoja. Acá. No lo vemos, profe. La tarea, Profe, van a encontrar algo parecido acá. profe, Ya, profe. Log su 4 imagen está de pausada. 2x No se ve. menos 4. Ah, ya. Vean acá. Esperen entonces con una. Ya, ya. Se le baja al Nico, bájale o apágale, o váyase para allá, porque interfiere a todos ahí. Porque silencia el micrófono, ¿Cómo le quedó? señora María. El micrófono. Pueden encontrar algo así. ¿Listo? Logaritmo 4 de 2x menos 4. Entonces, el número que acompaña aquí a la x sería el dominio. ¿A dónde arranca? En 2. Entonces, Menos tenemos 2. la recta numérica. No, mira. El 2 La X. está positivo. El que está negativo es el 4.
no el 2. Sí, sí. Entonces el dominio arranca en 2 positivo. Es decir, si esta Más es la 2 recta a la el 2 derecha. positivo iría acá. Acá, exacto, acá. Entonces ya sabemos que la curva va a ir hacia allá. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ustedes le van a dar un valor a este número. Tiene que ser que cuando paso sea mayor que 0. Porque si da 0 no existe. Entonces ustedes le van a dar, digamos acá, el número 2. Entonces 2 por 2, 4. Menos 4, 0. Ya no se puede hacer. Entonces 2 no puede ser. Entonces le vamos a dar valor a 3. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si con 3 sí se puede. Vamos a ver si con 3 sí se puede. Entonces, 2 por 3 da 6. Sí. Eso da 6, vea. 6. Pero le vamos a restar el menos 4. Quedaría 2. Eso da 2. 2. ¿Listo? Eso da 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la calculadora? Vamos a hacer lo siguiente en la calculadora. Entonces, en la calculadora. Entonces, No, que no saque la calculadora. este valor que nos dio de la resta, que es 2, entonces en la calculadora vamos a tener mismo de 2, que fue lo que nos dio de la resta, y lo vamos a dividir por este número chiquitico, que sería el 4. ¿Listo? Entonces sería dividido logaritmo de 4. 0,30. No, pónganle cuidado. Entonces lo dividen, le sacan logaritmo de 2 y ponen el resultado al frente. Y abajo ponen logaritmo de 4 y el resultado lo ponen abajo. ¿Listo? ¿Cuánto sería eso? Hagámoslo rápido que ya se me hizo tarde. Para la otra clase con los de... 0, Entonces Sería 0,30. logaritmo de 2, 0,30. Muy bien. Sí. Y logaritmo de 4. 0,30. Y logaritmo de 4, 4 dividido multiplicado. 0,6. Entonces, logaritmo de 2 nos dio 0,3 y logaritmo de 4, 0,6. ¿Cuánto es 0,30 dividido 0,6? Cero, 0,30 30, dividido dividido 0,6. cero, Eso da 0,5. bueno, 0,5. 0,5, ¿sí o no? Sí, Entonces eso quiere decir que el rango sería 0,5. Iría hacia arriba. O sea que iría algo así la curva. Donde empiezan 2 y acá pasa en 0,5. 5. Entonces arranca del infinito, pasa por 2 y empieza a tender hacia allá en 0, ¿cuánto nos dio? ¿0, qué? 0,5. Entonces arrancan 2 y en Y en 0,5. Y entonces tendría que tirar hacia allá. Sería algo así. A ver si la alcanzo a hacer acá. Entonces se vería algo así la curva. Ajá. Arrancan 2, esto sería 2, y acá arriba sería 0,5. Entonces el rango sería de 2 a infinito y el rango sería de 0,5 a infinito. ¿Listo? ¿Fácil? Listo, profe. Entonces, de esa forma me van a graficar los ejemplos que yo les puse allá en la tarea, ¿vale? Vale, profe. Ya me respondió el profe Steven, el coordinador, Ajá. y me dijo, ya les digo para las notas que me hacían falta, a ver qué me contestó. Steven. Aún no, estoy esperando, le toca a usted. Me toca subirla a mí. Envíenme los trabajos hoy, que yo les subo la nota. Berta y ¿quién era la María, otra? Y María Inés. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces ya ahí le subo la nota.
Ok, ¿Vale? vale, gracias. Feliz tarde. Vale, profe, chao. Estén bien. Chao, Gracias. gracias. Chao. Ah. Que no se me jala el cabello y yo